Hola, buenos días, martes 3 de noviembre, ya cambiamos de mes, ya estamos en los últimos días del año, ya es noviembre, un año que se lo llevó la pandemia, pues bueno, seguimos trabajando de esta forma y vamos con el último tema ya del bloque uno de este submódulo 2, el bloque lógica de programación. Y el tema que vamos a ver es un tema que es la antesala de lo que son ya propiamente los lenguajes de programación, de programar, que todavía estoy viendo la forma en la que vamos a trabajar esto de la programación, porque digo, de una vez les aviso, es necesario tener una computadora, y sé que algunos de ustedes están trabajando por medio de otros dispositivos que no son propiamente una computadora de escritorio o una laptop. eh, no sé, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero sé que algunos de ustedes están trabajando con sus dispositivos móviles, y ahí no es que sea imposible hacerlo, pero es mucho más complicado trabajar esto de la programación que vamos a ver. Entonces, aún estoy viendo cómo vamos a trabajar ello en el bloque 3, sobre todo. En el bloque 2 todavía no, porque el bloque 2 apenas es una introducción a los lenguajes de programación, pero sí, ya el bloque 3 marca trabajar con algún lenguaje. Yo desde inicios, no desde inicios, sino desde antes que empezaran estos submódulos, ya tenía planeado trabajar con un lenguaje de programación en específico, pero aún estoy viendo la forma en la que vamos a trabajar todo eso, pues en línea, porque esto ya es un hecho, esto no va a cambiar. Por lo menos en lo que resta del semestre. Terminaremos el semestre confinados y trabajando así, a distancia y en línea. Así es que bueno, vamos bueno, eso es a futuro. Ahorita vamos a centrarnos en el presente, vamos a enfocarnos en el último tema de este bloque uno, llamado lógica de programación. Ese último tema se llama así, pseudocódigos, y les digo, es el último tema antes de concluir ya con el bloque 1 de este submódulo 2. No quiere decir que sea la última actividad la que vayamos a hacer hoy, ¿no? Vienen todavía algunas actividades interesantes, y bueno, este bloque lo estaremos terminando, yo creo que la próxima semana. La próxima semana ya estaremos terminando y obviamente arrancando con el bloque 2, que es un bloque corto, y luego ya entrar de lleno con el bloque 3, que es con el que culmina el submódulo 2. Es un bloque también extenso, no tanto como este 1, pero bueno, es el bloque que todavía me tiene pensando en cómo lo vamos a desarrollar, sobre todo la parte práctica de hacer de programar, ¿no? Que es lo que es lo que marca el programa, ¿no? Ya digamos que en este bloque 1 ya cubrimos toda la parte de lo que es la base teórico-práctica de la programación, pero luego ya falta ver, bueno, cómo se hace esto en una computadora. Este tema, pseudocódigos, sirve para comprender de manera más clara cómo es que cómo se hace un programa, ¿no? De hecho, esta palabra pseudocódigos está compuesta, una palabra compuesta por dos palabras. La palabra principal es códigos, y tiene un prefijo que se le llama, que es el prefijo pseudo, que pseudo significa, siempre que ustedes vean o escuchen una palabra compuesta en la cual al inicio tenga el prefijo pseudo quiere decir falso, que no lo es, ¿sí? Pero que tiene algo de, ¿sí? Entonces un pseudocódigo es eso, es un código falso, pero que es parecido a lo que realmente es un código computacional, un código de un lenguaje de programación como tal. Vamos a ver primero entonces, dentro de este tema, la definición. Aquí la tienen. De hecho, estamos viendo una definición
un ejemplo y una comprobación del pseudocódigo. Esto es lo diferente, o parte de lo diferente que vamos a ver en este tema. Yo no les pedía ni para algoritmos ni para diagramas de flujos, les pedía yo comprobaciones. Aquí sí vamos a ver comprobaciones para ver cómo es que corre, así se le llama, la palabra correr o corre es un término utilizado por el argot de los programadores, que correr o córrelo, ¿sí? Hace referencia a que ejecutes el programa para ver cómo funciona. Entonces eso lo vamos a hacer por medio de las comprobaciones, que las vamos a hacer todas para ya, digamos, tener o estar dentro de un contexto más computacional, pues en una pantallita que ustedes pues dibujarán, ¿no? Si lo están haciendo a mano, pues lo dibujarán. Si lo están haciendo en la computadora, pueden buscarse por ahí una pantalla que les guste y con esa hacer las comprobaciones. Bueno, vamos a ver lo que es la definición de un pseudocódigo, y ojo que esto puede venir en el examen. ¿Qué es un pseudocódigo? Bueno, pues es una serie de palabras léxicas y gramaticales referidas a los lenguajes de programación, pero sin llegar a la rigidez de la sintaxis de estos ni a la fluidez del lenguaje coloquial. Los lenguajes de programación se llaman así porque es una forma de comunicarte por medio del lenguaje con la computadora para que la computadora haga lo que tenga que hacer o lo que quieres que haga a través de un programa que resuelve alguna situación, ¿no? Entonces, los lenguajes de programación tienen toda una estructura de precisamente eso, de lenguaje, que se llama sintaxis. La sintaxis es la forma en la que deben de ir escritas todas las instrucciones para que el programa sea ejecutado por el lenguaje, por la computadora, y se pueda desempeñar la tarea a la que está destinado, ¿no? Entonces, en un pseudocódigo está, digamos, en ese limbo entre el lenguaje de programación y el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el que hablamos nosotros comúnmente, ¿no? Nuestro lenguaje sería el español, ¿sí? Hay muchos lenguajes, el inglés, el etcétera, etcétera, el lenguajes humanos, e incluso otros lenguajes que no necesariamente son hablados. Hay las personas que son sordomudas, pues ellos no pueden hablar, pero tienen un lenguaje con señas, ¿no? O las personas ciegas, ellos sí pueden hablar, pero no pueden ver. Entonces, al leer tienen una especie de lenguaje, más bien dicho código, ¿no? Por el cual, por medio del tacto, ellos leen, que se llama braille. Bueno, todos esos lenguajes son lenguajes, por así decirlo, coloquiales, y los pseudocódigos están en esa línea que divide a un lenguaje de programación con los lenguajes coloquiales. Hay muchas formas de hacer pseudocódigos. De hecho, las reglas dentro de los pseudocódigos no están tan marcadas, no están tan definidas, no hay como en el caso de los lenguajes. Sí, en los lenguajes tú, si no lo haces como debe de ser, el lenguaje te marca error, no corre el programa y no se puede hacer. Entonces aquí no, aquí hay ciertas libertades, ¿no?, que se pueden hacer, porque el objetivo de los pseudocódigos es sobre todo en el caso de aquellas personas que están empezando a aprender lo que es en sí la programación y todo eso. Entonces los lenguajes más bien los pseudocódigos, lo que hacen es hacer que sea más comprensible, ¿no?, la forma en la que los lenguajes de programación funcionan, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en cualquier buscador en internet, van a encontrarse muchas maneras de hacer pseudocódigos. Nosotros vamos a utilizar una manera muy parecida, muy parecida a lo que es un algoritmo. Ustedes ya saben lo que son algoritmos, ya saben hacer algoritmos, ya entienden de palabras reservadas, ya entienden de operadores, ya entienden de estructuras de control, etcétera, etcétera. Y si se fijan, de hecho, este ejemplo que tenemos aquí de pseudocódigo es algo muy parecido a un algoritmo, pero tiene sus diferencias, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Pues bueno, la primera es de que, si se fijan, abajo del inicio lo que hay son
puestas, dichas, mencionadas las variables que intervienen dentro del pseudocódigo y están declaradas. De hecho, así se llama este paso que está abajo del inicio, que es, digamos, que lo primero que se hace dentro del pseudocódigo es una declaración de variables, es decir, mencionar cada una de las variables y decir de qué tipo son. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el concepto de datos, dijimos que de datos había de varios tipos. Había datos numéricos, datos de carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita todos los algoritmos, diagramas de flujos que hemos hecho han sido con variables numéricas. Todas guardan números, pero más adelante, ya sea cuando estamos viendo el lenguaje de programación o aquí mismo en los pseudocódigos, voy a ver si puedo por ahí hacer alguna actividad que maneje alguna variable o algunas variables que no sean numéricas, que sean alfanuméricas, que guarden, por ejemplo, el nombre de una persona, la dirección de alguna localización de algo. Ya veremos, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Pero bueno, ahorita lo importante es que ustedes comprendan lo que es una declaración de variables y es esta línea del pseudocódigo. Esto es una declaración de variables. ¿Qué se está haciendo ahí? Decirle al código o al pseudocódigo de qué tipo son esas variables. Esto es algo que se hace muy comúnmente en los lenguajes de programación y se hace igual que la lectura. Las variables se ponen separadas por comas, luego después al finalizar o al poner la última variable le pones 2 puntos y luego dices de qué tipo de variable es. Después, si se fijan, si ustedes pueden ver y pueden observar tanto el pseudocódigo como la comprobación me refiero a la pantallita, vean que todo lo que es la instrucción imprimir es lo que aparece en la pantalla. En la pantalla estamos viendo el resultado del pseudocódigo, estamos viendo lo que resultó, ¿no? También estamos viendo algunas entradas, por ejemplo el número 3 y el número 7 son entradas. ¿Por qué sabemos que son entradas? Porque si se fijan, aquí tenemos una lectura que es la variable A y aquí tenemos una lectura que es la variable B. En esas variables se están guardando el número 3 y el número 7, el número 3 en A, el número 7 en B, ¿sí? Y esta última impresión, si se fijan, lo que está diciendo es la suma es igual a, aquí está, la suma es igual a 2 puntos, 2 puntos está dentro de las comillas, y luego suma. ¿Qué es suma? Una variable que está guardando precisamente una suma, porque lo que está haciendo este pseudocódigo es exactamente lo mismo que hizo el primer algoritmo que vimos y el primer diagrama de flujo que vimos, que es sumar 2 números. Vamos a ver ahora cómo es que corre, ¿no? Ya saben ustedes a qué se refiere el término corre. ¿Cómo es que corre el diagrama de flujo? El pseudocódigo. ¿Cómo es que corre el pseudocódigo dentro de la comprobación? ¿Cómo aparecería, si esto fuera un código, cómo aparecería en la pantalla el programa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se hace dentro del pseudocódigo es iniciarlo, después declarar las variables y después lo que se hace es, ahí les va a aparecer en verde, ahí está, fíjense, aparece una instrucción que es la instrucción imprimir. Estamos utilizando exactamente las mismas palabras reservadas de los algoritmos, entonces aquí no hay diferencia en eso. Imprimir, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir la frase vamos a sumar 2 números. Si se fijan, está entrecomillado. Esto quiere decir que todo lo que pongamos entre comillas va a aparecer tal cual en la pantalla, ¿no? Entonces el pseudocódigo, la primera orden que está dando de salida, recuerden que esto es una salida, es poner la frase vamos a sumar 2 números. Ustedes imagínense que el usuario lo único que está viendo es la pantalla, ¿eh? Entonces ahí ya hay una interacción entre el usuario y el programa que previamente lo desarrolló un programador, ¿verdad? Bueno, entonces la primera instrucción del pseudocódigo de salida es imprimir vamos a sumar 2 números. La siguiente es imprimir nuevamente. ¿Qué está imprimiendo? Una frase que dice ingrese un número. Si se fijan,
aquí está la línea del pseudocódigo, que es la que se está ejecutando, y en la pantalla aparece ingrese un número. Lo que aparece en la pantalla, les recuerdo, es lo que estamos poniendo entrecomillado. Muy bien. Lo que hace aquí el usuario es entender que él tiene que ingresar un número. Entonces vamos a poner que el usuario puso el número 3, ahí está, ¿sí? Entonces el usuario ingresa el número 3. Este ingreso que el usuario hace es una entrada. Por lo tanto, cuando el usuario da un enter, lo que hace el pseudocódigo es leer, ¿sí?, en A el número 3, es decir que A va a valer 3, ¿sí? Es lo que se hace. Posteriormente se vuelve a imprimir otra frase entrecomillada, que ahora la frase es ingrese otro número, es decir que el programa le está pidiendo al usuario que ingrese otro número. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se va a hacer aquí es sumar dos números. Entonces ya tenemos el primero, que es el número 3, que se guardó en la variable A mediante esta instrucción que es leer A. Ahora el usuario tiene que ingresar otro número y el usuario va a ingresar el número 7. Ahí está, el usuario ingresó el número 7 y cuando el usuario da un enter, lo que sigue es hacer esta lectura, leer B, es decir que se va a leer en la variable B el número 7, es decir que 7 va a valer, más bien B va a valer 7. Y después se va a hacer el proceso que es suma es igual a A más B. Es decir que suma es igual a 3, que es lo que vale A, más 7, que es lo que vale B, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer suma? Pues 10, ¿no? Porque 3 más 7 es 10. Entonces, lo que se hace al final del pseudocódigo es esto, imprimir. Vean cómo está la impresión, cómo está dada. Entre comillas dice la suma es igual a... dos puntos, se cierran comillas y se pone la variable suma. Vean que en el resultado lo que aparece tal cual es lo que se puso entre comillas, pero la variable suma, como no está entre comillas, lo que aparece no es la variable, es el valor de la variable, es decir, 10, ¿sí? Muy importante entender esto. Vamos a ver nuevamente el pseudocódigo, pero ya en grande, ya sin la definición. Y vamos a volver a hacer la comprobación del pseudocódigo, ¿sí? Pero más en específico. Aquí lo tenemos, el pseudocódigo. Lo primero que vamos a hacer es iniciar, declaramos las variables y después imprimimos. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a sumar dos números y eso es lo que aparece en la pantalla. Aquí les va a aparecer en grande para que se entienda mejor. Ahí está, imagínense que ustedes están viendo esa pantalla y que dice vamos a sumar dos números. Ahí el usuario entiende que lo que se va a hacer es sumar dos números. Perfecto. Seguimos en el pseudocódigo y se vuelve a imprimir. ¿Qué se imprime? Otra frase que dice ingrese un número. Vean cómo está entrecomillados. Los dos puntos también están dentro de las comillas. Por lo tanto, aparece tal cual esa frase en la pantalla impresa que dice ingrese un número. Y el usuario entiende y el usuario ingresa un número. ¿Qué el número ingresa? En este caso, el número 3. Ahí está puesto. Después de que el usuario ingresa el número 3, el usuario da un enter y vean que antes de esta impresión, me voy a regresar aquí, el usuario puso el número 3 y cuando dio un enter, vean que antes de la impresión de ingrese el otro número, lo que está es la instrucción o la palabra reservada a leer A. ¿Qué se está guardando en A? El número 3, ¿sí? Muy bien, seguimos. La impresión, otra impresión que dice ingrese otro número, aparece en la pantalla. ¿Qué es lo que aparece en la pantalla? Ingrese otro número y el usuario va a ingresar otro número. ¿Qué número va a ingresar? El número 7. ¿Sí? Entonces, esta es la instrucción, esto es lo que aparece en la pantalla, el usuario ingresa el número 7 y cuando el usuario da un enter, lo que pasa es que en el código, o más bien en el pseudocódigo, se lee B, por lo tanto 7 va a valer B, se hace el proceso, la operación aritmética básica que es una suma, suma es igual a A más B y luego lo que se hace es imprimirse, se imprime
entre comillas. Esta es la impresión más interesante del pseudocódigo, porque lo que se hace es imprimir entre comillas una frase, la suma es igual a 2 puntos, se cierran comillas y se pone la variable. Y en el resultado, en la pantalla, lo que aparece es el resultado, que es esto, que dice la suma es igual a 10. 10 es la variable, pero como la variable no está entrecomillada, lo que aparece en el resultado, en la salida del pseudocódigo, en este caso, si nos estuviéramos imaginando que esto fuera un programa, pues lo que aparece es el resultado de la suma, que es lo que vale la variable suma, que es el valor 10, el número 10. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues entonces esta es la explicación de cómo se hacen los pseudocódigos. Aquí tienen el ejemplo de la comprobación. Ustedes lo que van a hacer ahora en la actividad que sigue es algo parecido a esto. Bueno, más bien yo les voy a pedir esto, ¿sí? Que hagan el pseudocódigo y que hagan la comprobación. ¿De qué problemática? De la siguiente. Es la actividad que van a hacer en esta primera hora, junto con la siguiente hora. Es la actividad 23, ¿sí? Es una actividad, si se fijan, las problemáticas que vamos a estar, las problemáticas que trabajamos en los diagramas de flujo fueron las mismas de los algoritmos, y van a ser las mismas para los pseudocódigos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir de las más sencillas a las más complejas, y la que sigue pues es esta, que también es una problemática sencilla. Obtener el área de un triángulo. Ustedes ya conocen el área de un triángulo, ya tienen el algoritmo del área de un triángulo, ya tienen el diagrama de flujo que obtiene el área de un triángulo, y ahora pues lo que van a hacer es su pseudocódigo, ¿sí? No dice aquí, pero bueno, en todos los pseudocódigos les voy a pedir yo que además de hacer el pseudocódigo, incluyan también la comprobación del mismo. Por lo tanto, ustedes tienen que entregar algo así como lo que está aquí, ¿no? Como este ejemplo, el pseudocódigo y su respectiva comprobación, ¿sí? Entonces, bueno, pues es la actividad que hay que hacer ahorita. Son ya 22 minutos de clase más los 5 de programa, son 27. Vamos a cerrarlo en 30. Son las 7:30, entonces ahorita 7:27 más o menos. Tienen entonces 20 minutos para hacer este pseudocódigo, el pseudocódigo con la comprobación. Recuerden que en todos estos ejercicios yo les pido la autoevaluación de su trabajo, y también después poner lo que yo les hago llegar. En este caso serían el pseudocódigo correcto con la comprobación correcta. Bueno, muy bien, los dejo trabajar. Si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook. Y bueno, como les digo siempre, lo que me interesa a mí es que ustedes lo hagan, que ustedes lo desarrollen. Al fin y al cabo, si lo hacen mal, pues bueno, no va a haber ningún problema, porque yo les voy a dar a partir de las 7:50, 7:55 la definición, la resolución de esto. Y lo importante aquí es de que pues se cometan errores, no pasa nada, ¿no? Estamos aprendiendo, y bueno, que hagan también un ejercicio de autoevaluación. Muy bien, bueno, pues a trabajar.